Hechos capítulo 2, verso 41 y verso 42 dice: Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Le he puesto como mensaje doctrina. Si usted ha sacado sus apuntes, bueno, él los va a utilizar mucho, porque voy a dar varias citas. En todas no vamos a ir por el tiempo, pero en casa usted va a ir. Entonces, si trae apuntes o los tiene ahí guardados, sáquelos para que los use cuando sea debido. ¿Listo? Hechos 2, 41 y 42. El mensaje de hoy es doctrina, así se llama. Hay 4 cosas que los apóstoles perseveraban en el verso 42. Doctrina, comunión, partimiento de pan y oraciones. Hoy solamente vamos a enfatizarnos en doctrina. El próximo miércoles, si el favor de Dios lo concede, continuaremos con las demás. ¿Listo? Cuando hablamos de doctrina, se nos nubla la mente al pensar que es complicado, culto de doctrina. Pensamos que es algo tedioso, pensamos que es algo aburrido, pensamos que es algo no tan trascendental, pero doctrina es tan importante que la iglesia entienda qué representa, porque es el fundamento a las personas que recibieron la palabra. Recuerde que se convirtieron ¿cuántos? 3,000 personas. Y el hecho no es que se convierta la gente, y claro, Dios quiere que se convierta la gente, pero esa gente ¿qué va a perseverar? Y creemos que la iglesia no es un auditorio para que usted se venga a entretener. Y aquí no estamos para hacer espectáculos ni hacer shows. Aquí estamos para impartir una vida que es Cristo, pero hay un fundamento y ese fundamento se llama doctrina. ¿Listo? Entonces dice, y perseveraban. Creo que convertirse, hay muchas personas que lo pueden hacer, pero perseverar es totalmente más de cuidado. La palabra perseverar, voy a dar unos sinónimos de perseverar. Perseverar, insistir, persistir, proseguir, durar, continuar, mantenerse, permanecer. Esa es la palabra perseverar. Y hoy el ser humano esa palabra no la tiene muy bien definida. No la tiene muy bien definida porque cuando yo veo un matrimonio, veo que las personas cuando pasan una dificultad, ¿qué es lo que hacen? Se separan. Un negocio, cuando pasa una crisis, la mayoría lo cierran. Una crisis en cualquier situación, un problema, una adversidad, las personas siempre se rinden. Y Jesús mismo nos enseña que el camino del Evangelio es un camino donde se van a presentar muchas dificultades, muchos tropiezos, donde va a haber muchas cosas a nuestro alrededor y que quieren influenciar, pero fuimos llamados a perseverar. ¿Aló? Fuimos llamados a estar firmes, fuimos llamados a estar ahí. ¿Listo? No es fácil, pero a pesar que haya oposición, debemos estar firmes. Hay un ejemplo, Hebreos capítulo 11, verso 24 hasta el verso 27, habla la historia de Moisés. Vamos a Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 24, verso 27.
capítulo 11, verso 24 hasta el verso 27. Y se lo voy a leer. Dice, por la fe Moisés, hecho grande, ¿hecho qué? Grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe Moisés logró todo esto, pero algo de la fe es perseverar. ¿Sí? Dice que por la fe rehusó llamarse hijo de la hija del faraón, renunció a sus derechos como príncipe. Dice que también por la fe escogió vivir como el pueblo de Dios, con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales. ¿Cómo es el pecado? Temporal. ¿Sí? Porque prefirió el galardón que las riquezas de los egipcios. Dice en el verso 27, me llama mucho la atención, y el Señor me ministraba en esa semana con ese verso. Dice, por la fe dejó a Egipto. Tenga presente eso. Por la fe dejó a Egipto. ¿Usted sabe qué representa Egipto? El mundo. Si usted cambia el Egipto por mundo y dice, por la fe dejó el mundo, Andrés, ¿o cómo así? Entonces me voy ¿para dónde? ¿Para la luna? No se trata de irse para la luna. Se trata de desligarse de lo que representa Egipto. Egipto representa el mundo. Y mantenerse en esa posición es de valorar. Porque cuando él dejó Egipto, no volvió atrás. Se mantuvo. ¿Cuántas personas han dejado el mundo y regresan? Porque no perseveran. Porque no tienen una base. El hecho no es que se conviertan, el hecho es que perseveren, y es por eso esas 4 pilares. Y uno de ellos es doctrina. Uno de ellos es lo que estamos leyendo ahorita. Perseverar en lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Listo? ¿Usted está dispuesto a dejar Egipto, hermano? Y cuando usted deja Egipto, quien gobierna Egipto se va a poner muy bravo y se va a venir contra usted. Pero dice que él se sostuvo como viendo al invisible. Déjeme decirle, eso es perseverar, mantenerse en el propósito, en la posición que Dios nos colocó, a pesar que Egipto, o a pesar que la gente, a pesar que el rey se ponga bravo. ¿Sí? Bueno, hay que mantenernos en esa posición. Entonces vamos a desglosar la palabra doctrina. Es un culto de enseñanza. Doctrina son enseñanzas. Ese es el significado de doctrina, enseñanzas. Para el Antiguo Testamento, doctrina representa lo que es el recibido. Y mire lo que dice. La doctrina afecta tanto el intelecto como la voluntad humana. La doctrina es una reunión, un cúmulo de enseñanzas. Cada vez que usted escucha a alguien, es doctrina. ¿Usted no ha visto que los perros, hay animales que están doctrinados? ¿Sí? Es decir, un conjunto de enseñanzas, de ejercicios hicieron que los perros, esos animales, se comporten de esa forma. Si las enseñanzas van a involucrar nuestra conducta, van a hacer que nuestra conducta sea llevada para bien o para mal, ¿sí? Entonces, de acuerdo a lo que usted recibe, usted se comportará. Si usted recibe cosas malas, pues así usted se comportará. Y si usted recibe cosas buenas, pues así se va a comportar también. Entonces la doctrina es importante porque así usted se va a comportar. Es un cúmulo de enseñanzas. Y todos los días estamos siendo adoctrinados. Todos los días.
Eso no es que yo voy a un seminario y y ya recibo toda la doctrina cristiana. No, todos los días usted recibe doctrina, porque de acuerdo a lo que usted recibe, usted vive. Para eso es la doctrina. Entonces, todos los días, cada vez que se predique la palabra de Dios, se está enseñando doctrina, sino que la palabra doctrina la hemos agarrado como si fuera un curso, como si fuera un culto aparte, un culto como para abuelitos, como un culto tan tedioso, como tan de significados. Y no, doctrinas son todas las enseñanzas que influyen en un ser humano. Bien, eso es doctrina. Entonces, la doctrina de Dios, porque hay una doctrina de Dios. Ahorita usted lo va a ver. La doctrina, la base de la doctrina tiene 3 pilares. La primera viene del cielo. Está en Juan. No vamos a la cita por tiempo, pero anótelo. Juan capítulo 7, verso 16 y verso 17. Es decir, lo que hoy predicamos y lo que hoy enseñamos, nadie lo inventó. Viene del cielo. Tenga eso presente, que el fundamento de la doctrina, de las enseñanzas de la palabra de Dios, viene inspirados por el Espíritu Santo. Nadie la inventó. ¿Listo? A comparación a otras empresas, a otras entidades, a otras religiones que vienen inspirados por personas intelectuales, que vienen inspirados por personas idóneas, sabias, pero nuestra doctrina no viene de ello. Nuestra doctrina viene del cielo. Y usted en ese pasaje, Jesús lo habla y dice, la doctrina que yo hablo viene de mi Padre, del cielo. Yo no la hablo, no es mía. Segundo, la doctrina tiene un protagonista principal, y el protagonista principal es Cristo. Usted lo puede hallar en 2 de Juan capítulo 1, verso 9 y verso 10. Es decir, la base de la doctrina es Cristo. Hay un pasaje también, 2 de Juan capítulo 1, verso 9 y verso 10. El apóstol Pablo decía, nadie puede colocar otro fundamento que el que está puesto. ¿El fundamento cuál es? Cristo. Bien, el fundamento es lo principal de una casa. La casa puede tener cosas decorativas, puede tener ventanas, puertas, pero lo principal de una casa son las bases. Usted le puede quitar una puerta, le puede quitar una ventana y la casa se sigue manteniendo, pero quítale las columnas. Se cae. Es decir, la base de la doctrina del cielo debe estar Cristo. Si se le quitan a Cristo, el Señor mismo dijo, si alguien viene del cielo, un ángel, con otro evangelio, es decir, con otra doctrina diferente, no le creas. Jesús mismo lo dice, en una de las cartas el apóstol Pablo dice, no le creas, porque la doctrina verdadera debe llevar el fundamento que es Cristo. Segundo pilar, primero viene del cielo. Protagonista principal es Cristo. ¿Listo? Tercero, la doctrina tiene autoridad, posee autoridad. Eso está en Marcos capítulo 1, versículo 22. Mire que las doctrinas de los hombres o la doctrina de este mundo son doctrinas que traen para el alma, para las emociones, para el diario vivir, pero la doctrina que viene del cielo, que el principal protagonista es Cristo, posee autoridad. Autoridad para cambiar las cosas. Autoridad para hacer que todo sea nuevo o que todo sea destruido. Eso se lo puede encontrar en Marcos capítulo 1, versículo 22, porque cuando Jesús enseñaba, se quedan admirados de su doctrina porque enseñaba con autoridad. Y uno de los ejemplos que ellos se quedaron con los ojos abiertos fue el ejemplo cuando Jesús echó fuera un demonio. Eso jamás se había visto. Y eso, ellos se preguntaron, ¿es una nueva doctrina? Muchos otros decían, eso es por Belcebú. Y decían otras cosas más. Pero la verdadera doctrina posee autoridad. Autoridad contra la enfermedad, autoridad contra la pobreza, autoridad contra todas esas cosas, porque eso es lo que enseñaba Jesús. Él estaba por encima, la autoridad que la doctrina traía estaba por encima de todo lo que estaba alrededor. ¿Listo? Entonces, aquel que la enseña la debe aplicar, esto es autoridad.
Pero esa doctrina, escuche muy bien lo que le voy a decir, esa doctrina está condicionada. Porque si usted me acompaña a Hechos, el pasaje que entramos, que comenzamos a leer, en Hechos capítulo 2, versículo 42, dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Bien. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, no de los discípulos, no de los seguidores de Jesús, de los apóstoles. Recuerde que los apóstoles fueron personas que caminaron con Jesús y los apóstoles fueron escogidos para llevar la palabra, fueron empoderados, fueron llenos para ser esos pilares de la iglesia. Cuando Judas se quita la vida, van a escoger un apóstol, y uno de los requisitos para ser apóstol para ellos era que haya caminado con Jesús y haya visto su resurrección. ¿Cierto? Usted lo puede leer en Hechos capítulo 1, verso 21 hasta el verso 23, que iban a escoger un apóstol, pero el apóstol a escoger debía haber caminado con Jesús y debía haber presenciado la resurrección del mismo Jesús. Ellos escogieron a un hombre, pero vemos más adelante que el Señor escogió al apóstol Pablo. Y lo que quiero resaltar es que el apóstol Pablo en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8, dice, y yo soy el último, como un abortivo el Señor se me apareció a mí, y soy el más pequeño de todos los apóstoles. Quiero aclarar esto porque para este tiempo la doctrina apostólica ya está acá en la palabra de Dios. Los apóstoles fueron hombres llenos de Dios, del Espíritu, y tenían la capacidad del Espíritu de hacer cartas, de escribir a la iglesia. Hoy en día, si uno se levanta y dice que es apóstol, no cumple con los requisitos. Yo quiero hacer un paréntesis, porque es que en los siglos anteriores de Martín Lutero, de Juan Calvino, de hombres de reforma, hombres que cambiaron la vida del cristiano, ninguno de ellos se profesaban ser apóstoles. Eso comenzó desde ahorita. Que la gente se está declarando apóstol. Desde ahorita se comenzó. Y tenga cuidado con eso, porque un apóstol, uno de los requisitos es que debía caminar con Jesús. Otra cosa es que nosotros nos movemos en un manto apostólico, es otra cosa. O en un don apostólico, igual. Pero que haya más apóstoles hoy en día, la palabra me deja ver que el apóstol dijo, yo soy el último. El apóstol Pablo dijo, yo soy el último. 1 Corintios 15, 8. Yo soy el último. Y cuando usted dice, yo soy el último, es que detrás de usted no hay nadie más. Y hay 12 tronos. Y en los 12 tronos se van a sentar los 12 apóstoles, donde van a juzgar a la nación de Israel. Y los otros apóstoles, yo no sé cuántos hay ahorita, yo no sé dónde se van a sentar. No sé dónde se van a sentar. Ese es el problema de hoy. Y eso es importante que lo sepamos. ¿Por qué es importante que lo sepamos? Porque así como la iglesia se la añade, así se van. Porque no tienen una doctrina, no tienen una enseñanza clara. Por eso la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles, de los que eran los verdaderos, no en los demás, en los falsos, no. Y aquí hay muchas citas donde dice que se levantarán muchos falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, que engañarán a muchos y los extraviará de la verdad. E inclusive hasta pueden engañar hasta los escogidos de Dios. Es decir, estamos en una corriente y estamos en una de las cuestiones más tremendas. Y la iglesia, más que se le añada, la iglesia debe perseverar en la doctrina. Porque ¿de qué nos sirve que este lugar se llene, pero la iglesia de qué va a perseverar? De todos los días que aplaudamos y glorifiquemos al Señor, está muy bien, pero necesitamos una base. Y ya sabemos cuál es la base. Entonces ahí me encanta el apóstol Pablo. ¿Por qué me encanta el apóstol Pablo? Porque fue el que escribió más. Y hay un ejemplo. Él escribió a un discípulo llamado Timoteo.
¿Listo? Y a Timoteo él enseña doctrina. Y Timoteo es un pastor. ¿Listo? Entonces yo creo que Dios quiere levantar Timoteos en este lugar. ¿Aló? Personas que corran y que aprendan del apóstol. Yo no quiero ignorar las otras cartas del apóstol Pablo, solamente me quiero centrar en Timoteo. Porque en Corintios él habla de doctrina, en Efesios él habla de doctrina, en Colosenses habla de doctrina, en todas las cartas que él escribe a la iglesia él habla de doctrina. Pero hay una en especial que está muy completa. Él habla de la carta a Timoteo. Le escribe 2 cartas. ¿Listo? Y ahí le enseña a él doctrina. Y si le enseñó a Timoteo, yo creo que ese legado apostólico hoy nos puede enseñar a nosotros también. Amén. No quiero invalidar las otras cartas ni la Biblia completa, no, sino hay un ejemplo y vamos a verlo cómo lo hizo él con Timoteo y cómo Timoteo fue capaz de pastorear la iglesia de Éfeso en aquel tiempo, sabiendo que Timoteo no era un apóstol. Timoteo era un pastor y él era guiado con las cartas del apóstol Pablo. Yo no soy apóstol, pues yo soy un Timoteo igual que ustedes y vamos a ser guiados con lo que escribieron los apóstoles, guiados por el Espíritu Santo de Dios. Porque hoy en día le cuesta a la gente decir, es que soy un Timoteo, yo soy un seguidor, nos cuesta, todos queremos ser un Moisés, todos queremos ser un Elías, pero nadie quiere ser un Eliseo, ni un Josué. Todos queremos ser maestros, pero no aprendemos a ser discípulos. Entonces, vamos a aprender un poco de lo que Pablo le enseña a Timoteo en doctrina. Y eso es para la iglesia y es para nosotros también. Amén. No es la doctrina de Timoteo ni la doctrina de Anderson, no, es la doctrina que Dios le dio a Pablo y que ahora es para la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Listo? Bueno, hay 3 aspectos que Pablo le enseña a Timoteo para comenzar a implementar la doctrina. Uno de los primeros aspectos es seguir. Ahí sí vamos a acompañarnos. Ahí sí yo quiero que vayamos a leer porque ahora sí ya comencé la prédica. Vamos a hablar de la implementación, de cómo se puede implementar la doctrina del cielo. Como el apóstol Pablo lo hace con Timoteo. Entonces, uno de los primeros aspectos, coloque ahí, seguir. Diga, seguir. Vamos a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, son 10 citas que vamos a ver de Timoteo, tanto en primera y en segunda, y todas esas 10 citas, todas hablan de doctrina y todas pegan. Y vamos a mirar cómo Dios le habla a Timoteo. ¿Qué es en Timoteo? No vaya a buscar otro libro, sino vamos a traer Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 10. Dice, pero tú, 3:10, perdón, 3:10, 2 de Timoteo 3:10, dice, pero tú has seguido mi doctrina, dice el apóstol Pablo a Timoteo, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Quiero resaltar la palabra, pero tú has seguido mi doctrina. La palabra seguir es aprender. Aprender. Y usted para aprender necesita estar al lado del que sabe. Timoteo sabía porque estaba al lado del apóstol Pablo. Y yo le quiero decir lo siguiente a usted. Usted tiene que pegársele a los hombres de Dios. Aló. Usted tiene que pegarse a los hombres de Dios, porque los discípulos aprendieron de Jesús. ¿Por qué? Porque lo seguían. Así de sencillo. Por eso ellos eran los capaces, los adecuados de enseñar doctrina, porque siempre caminaron con Jesús. Y mi pregunta es, ¿nosotros a quién seguimos? Hay que comenzar a preguntar, ¿a quién seguimos? ¿Cuál es la persona que nosotros estamos siguiendo? Porque de ese seguimiento vamos a aprender y también vamos a enseñar. Vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 6.
1 Timoteo capítulo 4, versículo 6. Dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Es decir, que tú enseñas de lo que tú sigues. ¿Listo? Entonces, cuando tú recibes, tú vas un día a enseñar. Entonces, por eso digo, aprenda, porque toda la vida si no está aprendiendo, un día usted va a enseñar, pero debe seguir a alguien, debe seguir al hombre de Dios, al hombre que sabe y que Dios ha colocado. Eso es lo primero. Usted cuando comienza a seguir, usted va a encontrar algo llamado oposición. Y en la oposición se maneja en 3 ámbitos. Y esos 3 ámbitos van a ser firmes para que la doctrina no se implanta sobre su vida. El primer ámbito está en 1 Timoteo capítulo. Vamos a hablar de la oposición primero. Vamos a la cita de la oposición. Vamos a encontrar oposición. Eso está en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 10. Esa es la cita donde se dice que la doctrina va a llevar o va a ser perseguida. 1:10. 1 Timoteo 1:10 dice, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces hay aspectos, hay cosas que se van a oponer a la sana doctrina. Uno de ellos en el ámbito espiritual. Vamos a más adelantico. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, el primer lugar, quien se va a oponer a la sana doctrina es los espíritus, es en el mundo espiritual, y ahorita estamos viendo los demonios. Mire que cuando Pablo, una ocasión, y también Jesús lo evidenció, ellos tuvieron encuentro con personas que estaban poseídas. Y una de esas personas le dijo a Jesús, tú eres el Hijo de Dios. Y ese demonio comenzó a hablar de Jesús a todos. Y Jesús, ¿qué dice? Calla. Y lo mandó fuera. Hay otro ejemplo, que el apóstol Pablo salía a una región a predicar y había una muchacha que tenía espíritu de adivinación y decía, este es un gran siervo, y le comenzaba a dar tributo, le comenzaba a hablar, hasta que un día Pablo no aguantó más, lo mandó a callar y lo mandó también fuera ese espíritu de adivinación. ¿Por qué el Señor no permite que los demonios prediquen? Porque ellos son engañadores. Por eso uno de los primeros requisitos dice que en ese tiempo muchos van a apostar de la fe, van a ser engañados porque van a comenzar a escuchar doctrinas de demonios. Es decir, en esos tiempos la gente va a ser poseída y los demonios van a predicar. Y predicarán de Jesús. Y dirán, sí, Él es el Hijo de Dios, pero ¿quién lo está diciendo? Entonces el apóstol Pablo dice, ojo Timoteo, ojo con el mundo espiritual. Porque uno de los principios demoníacos es comenzar a usurpar la sana doctrina. Y van a levantarse demonios que van a hablar muy bien de Jesús, pero en boca equivocada. Y por eso Jesús lo mandó a callar. Por eso Pablo lo mandó a callar. ¿Están diciendo mentiras? No están diciendo mentiras, pero no era la boca adecuada. ¿Por qué? Porque no provenía del cielo, no provenía del Espíritu de Dios, provenía de ¿dónde? Del diablo. Y debemos tener mucho cuidado, porque esa es la primera doctrina, la doctrina de los demonios. Bien, vamos a la segunda doctrina que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que se cuide. Y la segunda doctrina que va a encontrar oposición está en 1 Timoteo, capítulo 4,
perdón, 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Según de Timoteo capítulo 4, versículo 3, dice: porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Entonces, la segunda oposición, o la segunda doctrina que no va de acuerdo con el cielo, es la doctrina de la carne. ¿Sí? Donde se hable no del espíritu, sino que hable la carne, la concupiscencia del pecado. Dice que se van a amontonar maestros y van a hablar de las concupiscencias. Las concupiscencias es las cosas que están alejadas del espíritu, de la carne, todo aquello que maneja la carne. Tenemos que tener mucho cuidado de recibir una enseñanza, una impartición de ese tipo, de las concupiscencias. Y la más delicada de todas, y la más perjudicial, y la que muchas veces ni siquiera nos damos de cuenta que estamos oyendo, es esta. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 16. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La tercera oposición de doctrina que va en contra de la sana es el yo. El yo. Cuídate de ti mismo. Hay personas que se han montado en una realidad ficticia y han sacado predicaciones del yo, de su persona. Y el apóstol Pablo dice: ten cuidado de ti mismo. Debemos tener cuidado que el centro del mensaje seamos nosotros. Ese no es el centro del mensaje. El centro del mensaje se llama Jesús. Amén. Entonces, Anderson, ¿cómo yo hago para que no ocurra esto? Entonces hay un tercer punto para la implementación de la doctrina. Ya hablamos de los tres aspectos que va a encontrar oposición en el mundo espiritual, en el mundo carnal y en el yo. Ahora hablamos de cómo vamos nosotros a supervisar. Ese es el tercer punto, la supervisión. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3, y voy a hablar de la supervisión. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Yo quiero resaltar esta palabra: como te rogué. Diga rogar. ¿Alguna vez a usted le han rogado? ¿Cuántos Timoteos se están dejando rogar? Timoteo no quería ir. Y ahí donde nosotros debemos comenzar a tener mucho cuidado, en la supervisión. Timoteo debía ir para supervisar lo que estaba pasando en Éfeso, porque el apóstol Pablo, ¿dónde estaba? En Macedonia. Y tenía que rogarle. Pero gracias a Dios que Timoteo va para que haga esa obra. Cuando usted va a supervisar, usted va a traer esto. Vamos a 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 2. La supervisión va a traer que usted esté ocupado. Dice: que prediques la palabra, que histes a tiempo y fuera de tiempo. Reargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Es decir, la supervisión demanda una ocupación. Y cuando uno se vuelve un Timoteo, uno también debe predicar,
debe insistir, debe redarguir, debe reprender, debe exhortar con toda paciencia y doctrina, con enseñanzas. Pero usted cuando no está ocupado, usted no hace esto. Es por eso que hay que ocuparnos en el reino, para comenzar a traer todo esto a la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hay que ocuparnos y supervisar. Vamos a segunda. ¿Qué aspectos vamos a seguir supervisando? 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. 6:3. Dice: si alguno enseña, es decir, tú en tu supervisión, si encuentras a alguien que enseña otra cosa y no se conforma a las sanas, mire, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que ya se cansó de predicar a Cristo. Hay gente que no se conforma con el evangelio y digo, no, es que eso ya pasó, yo quiero seguir predicando otra cosa. Dice, y a la doctrina que es conforme a la piedad, usted sigue leyendo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos. Por eso muchas veces hay estas cosas en las congregaciones, porque se dejó de predicar a Cristo. ¿Listo? Es decir, que uno de los aspectos de la supervisión es que no puede faltar Cristo en ningún mensaje. En todos los mensajes, Cristo debe estar. Sencillo y facilito. Si alguien viene a enseñarte de la palabra, mire si está Jesús. Si no está Jesús, mejor no prestes atención. Eso el Señor lo está hablando a la iglesia que se está añadiendo, para que persevere en la doctrina que realmente es, no en otra. Porque si persevera en otra, va a comenzar a ver todos esos problemas. Contiendas, disputas, ganancias deshonestas. Y bueno, otra cosa importante, usted necesita informar. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 1, dice: todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Y creo que uno de los últimos aspectos de la doctrina apostólica es informar. Informar cómo se comporta la iglesia a las personas y a las autoridades. Porque dice que eso es digno, hacerlo a los que están por debajo. Y creo que una iglesia, para que pueda permanecer, es que Dios ha colocado uno en un lugar y a otros en otro. Y no es porque sea uno mayores que otros, sino porque Dios quiso hacerlo así. Y creo que el no informar es desligarnos de nuestra autoridad. Eso va a hacer que la iglesia se mantenga, que la iglesia crezca, que la iglesia permanezca en la doctrina apostólica. Esos son los aspectos. Porque a veces pasan cosas en las congregaciones y no se le informan a las autoridades. No se le dice nada y eso permanece. Todo lo que la iglesia pasara, Timoteo debía informarlo al apóstol Pablo. ¿Sí? Es decir, en ese tiempo no existe la iglesia desunida, la iglesia sola, la iglesia llanera, el último llanero, no. Ese tipo de iglesia no existe, porque la iglesia del Señor está conectada. Estamos conectados. Amén. Entonces todos tenemos una autoridad y sabemos que la autoridad es la palabra de Dios. Pero todos estamos unidos. Porque al estar unidos, cada uno va a rendir un informe. Y cada uno se va a guardar y se va a cuidar de no caer en una falsa doctrina. Amén. Eso se hace para que el pueblo pueda crecer y pueda perseverar en la sana doctrina. Yo creo que se ponga sobre sus pies, iglesia. Y yo le hablo a usted como Timoteo, porque va a comenzar a llegar gente
va a comenzar a añadirse personas al cuerpo de Cristo. Y si usted no sabe qué es doctrina y no sabe a dónde viene, esas personas van a ser engañadas y al final de cuentas no van a entender lo que recibieron. Y le va a dar igual, y así como llegaron, así se van a ir. Pero cuando hay una doctrina, la gente permanece, la gente persevera, porque dice la palabra de Dios que el que permanece, ese alcanza. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor. Hoy no estamos inventando una doctrina. La doctrina ya está, y es esta, la palabra de Dios. Hoy veíamos un ejemplo con Timoteo, un discípulo del apóstol Pablo, que hizo que caminase en la doctrina que él escribía. Hoy, Señor, queremos seguir esos pasos de esos hombres, de esas mujeres que tienen un manto apostólico. Esos hombres y esas mujeres que tienen un llamado de parte del Señor, un llamado del cielo. Queremos aprender de ellos, porque de la manera que aprendamos vamos a enseñar a otros. Sabemos, Señor, que vamos a encontrar oposición en ese seguir. Sabemos, Señor, que se va a levantar los demonios. Sabemos que se va a levantar la carne y muchas veces se va a levantar nuestro yo. Pero Padre Celestial, nuestra tarea es ocuparnos en la predicación. Nuestra tarea, Padre Celestial, es informar y ver por el bienestar de la iglesia que es en Cristo Jesús. Queremos avanzar y queremos que la gente que se añade crezca, tenga fundamento, tenga bases y se fortalezca en la doctrina que es la palabra de Dios. Muchas gracias por esta iglesia hermosa que has venido levantando en este tiempo y pedimos, Señor, que esa sana doctrina permanezca en nuestros corazones. Que podamos, Padre Celestial, insistir, persistir, proseguir, durar y continuar, mantenernos y permanecer en esa sana y buena doctrina. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.